Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme y bienvenido. Espero que te guste lo que ves y te quedes un ratito más. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los actores turcos más populares y carismáticos del momento, Can Yaman. Sí, has oído bien. Vamos a desentrañar el secreto, o al menos intentarlo, de su arrollador éxito. ¿Qué es lo que hace que este hombre cause furor allá donde va? ¿Es solo su atractivo físico? ¿O hay algo más detrás de esa sonrisa cautivadora? Acompáñame en este viaje porque vamos a analizar a fondo su carrera, su personalidad y, por supuesto, el factor X que lo convierte en una superestrella. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido que creo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré temas interesantes y entretenidos. Así que suscríbete, es gratis y me ayudas un montón. Bien, entremos en materia. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente en Europa y Latinoamérica. Este actor turco ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, y no es casualidad. Si bien es innegable que su atractivo físico juega un papel importante, hay mucho más en su éxito de lo que se ve a simple vista. Para empezar, hablemos de sus inicios. Can Yaman no siempre quiso ser actor. De hecho, se graduó en Derecho con honores y ejerció como abogado durante un tiempo en una prestigiosa firma. Imagínense Can Yaman en un juzgado, defendiendo casos con su labia y su presencia imponente. Sus compañeros de facultad recuerdan su capacidad de persuasión y su lógica impecable, cualidades que sin duda le han servido en su carrera actoral. Incluso algunos bromean diciendo que su habilidad para meterse en la piel de un personaje no es tan diferente de la que necesitaba para defender a sus clientes. Pero el destino, o quizás una chispa creativa que latía en su interior, tenía otros planes para él. Su pasión por la actuación, que se había manifestado tímidamente durante su adolescencia en obras escolares y grupos de teatro amateur, lo llevó a tomar clases formales de actuación. Se inscribió en talleres impartidos por reconocidos maestros de la interpretación en Turquía, donde aprendió técnicas de dicción, expresión corporal y análisis de personajes. Poco a poco, con dedicación y disciplina, comenzó a aparecer en pequeños papeles en series de televisión turcas. Estos primeros trabajos, aunque breves, fueron fundamentales para que Can Yaman desarrollara su confianza frente a las cámaras y aprendiera el ritmo de la producción televisiva. Sus primeros papeles fueron relativamente pequeños, como cameos en series populares o roles secundarios en producciones de menor escala, pero rápidamente demostró su talento y carisma frente a las cámaras. Su dedicación y profesionalismo no pasaron desapercibidos para los directores y productores, quienes quedaron impresionados por su capacidad para aprender rápidamente los guiones, su compromiso con su personaje y su facilidad para trabajar en equipo. Además, su buena disposición para aceptar críticas constructivas y su constante búsqueda de mejorar su técnica lo hicieron destacar entre otros actores noveles. Pronto le llegaron oportunidades más importantes. Sin embargo, fue con la serie Erkenci donde Can Yaman realmente saltó a la fama internacional. Antes de Erkenci, Can Yaman participó en otras series como Gönül İleri y İnadına Aşk, donde ya había demostrado su talento para la comedia romántica y su atractivo físico. Sin embargo, estos roles no le habían proporcionado el reconocimiento internacional que estaba a punto de alcanzar. Erkenci se convirtió en el trampolín perfecto para su carrera. En Erkenci Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero, independiente y apasionado que regresa a Estambul para tomar las riendas de la agencia de publicidad de su familia. Su personaje, Can Divit, representa al hombre moderno, exitoso y atractivo, pero también con un lado vulnerable y sensible. Él es un espíritu libre que ama la naturaleza y la aventura, pero que también se preocupa por su familia y sus empleados. Este personaje complejo y bien construido resonó profundamente con la audiencia, que se identificó con sus dilemas y aspiraciones. Can Divit enamora a la protagonista, Sanem, interpretada por la talentosa Demet Özdemir. La química entre Can y Demet era innegable desde el primer momento, y la serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama mundial. Su conexión en pantalla era palpable y los fans de la serie se enamoraron de su historia de amor, llena de momentos divertidos, románticos y dramáticos. ¿Pero qué hizo que Erkenci fuera tan exitosa?
Más allá de la trama romántica, que seguía los clichés del género pero con un toque fresco y moderno, la serie ofrecía una combinación perfecta de humor, drama, situaciones cómicas y paisajes espectaculares de Turquía. Las locaciones en Estambul, con sus calles llenas de vida y sus impresionantes monumentos históricos, y en la costa turca, con sus playas paradisíacas y sus paisajes naturales, contribuyeron al atractivo visual de la serie. Además, la banda sonora, con canciones pegadizas y melodías románticas, complementaba a la perfección la atmósfera de cada escena. Y por supuesto, la actuación de Can Yaman fue clave para el éxito de la serie. Su interpretación de Can Divit era magnética, transmitiendo una mezcla de fuerza, vulnerabilidad, pasión y un toque de rebeldía que cautivó a la audiencia femenina y masculina por igual. Además, Can Yaman supo conectar con el público a través de las redes sociales. Desde el principio, Can Yaman entendió el poder de las redes sociales para conectar con sus fans y promocionar su trabajo. Se creó perfiles en Instagram, Twitter y Facebook, donde compartía fotos y vídeos de su vida personal y profesional, interactuaba con sus seguidores y respondía a sus preguntas. Siempre se ha mostrado cercano a sus fans, compartiendo momentos de su vida personal y profesional, desde sus entrenamientos en el gimnasio hasta sus viajes por el mundo, respondiendo a comentarios y mensajes, y organizando encuentros virtuales, sorteos y concursos para premiar la lealtad de sus seguidores. Esta cercanía y autenticidad lo han convertido en un ídolo para muchos, que ven en él a una persona real y accesible, más allá de la imagen de estrella de televisión. Los fans apreciaban su honestidad, su sentido del humor y su disposición para compartir su vida con ellos. Otro factor importante en el éxito de Can Yaman es su versatilidad. Si bien se le conoce principalmente por sus papeles en comedias románticas, donde ha demostrado su capacidad para hacer reír y emocionar al público, también ha demostrado su talento en otros géneros, como el drama y la acción. En la serie By Jane, por ejemplo, interpretó a Ozgur Atasoy, un dueño de un bar con una actitud despreocupada y rebelde, pero con un gran corazón. Este papel le permitió mostrar una faceta diferente de su personalidad y consolidar su imagen como un actor camaleónico capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Aunque By Jane no tuvo el mismo éxito internacional que Erken Cikus, le permitió a Can Yaman demostrar su madurez como actor y su capacidad para asumir roles más complejos y desafiantes. Pero la ambición de Can Yaman no se limita a Turquía. En los últimos años ha dado el salto a la televisión italiana, un mercado importante y competitivo, participando en series como Sandokan y Viola come il mare. Sandokan, una nueva versión de la clásica serie de aventuras, es uno de los proyectos más ambiciosos de la televisión italiana en los últimos años, y la elección de Can Yaman para interpretar al icónico personaje principal demuestra la confianza que la industria italiana tiene en su talento y su poder de convocatoria. Estas producciones le han permitido llegar a un público aún más amplio, expandiendo su base de fans a nivel global, y demostrar su dominio de otros idiomas, como el italiano, que habla con fluidez gracias a sus estudios y a su dedicación para perfeccionar su pronunciación y su acento. Además de su carrera como actor, Can Yaman también se ha dedicado a otras actividades. Ha lanzado su propia marca de perfumes, Mania, una línea de fragancias masculinas y femeninas inspiradas en su personalidad y en sus viajes por el mundo, y ha participado en campañas publicitarias para importantes marcas internacionales, como Dolce & Gabbana y Mercedes-Benz. Estas colaboraciones con marcas de renombre internacional han contribuido a consolidar su imagen como un icono de estilo y un embajador de la moda turca en el mundo. También es un defensor de diversas causas sociales, como la lucha contra el cáncer infantil, colaborando con fundaciones y organizaciones que brindan apoyo a niños y familias afectadas por esta enfermedad, y el apoyo a los animales abandonados, participando en campañas de adopción y promoviendo la tenencia responsable de mascotas. Esta faceta solidaria lo hace aún más admirable y querido por sus fans, quienes valoran su compromiso con causas importantes y su disposición para utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿cuál es el secreto del arrollador éxito de Can Yaman? Creo que la respuesta es una combinación de varios factores que se han alineado a su favor. En primer lugar, su talento como actor es innegable. Tiene una gran presencia escénica, sabe cómo conectar con el público, transmitiendo sus emociones a través de la pantalla, y transmite emociones de forma convincente, haciendo que los espectadores se identifiquen con sus personajes. En segundo lugar, su atractivo físico es un plus innegable, un arma de seducción que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, pero no es lo único que lo define.
Can Yaman tiene una personalidad carismática y auténtica que lo hace irresistible, una combinación de encanto, humor y espontaneidad que atrae a la gente y la hace sentir cómoda a su alrededor. En tercer lugar, su cercanía y conexión con sus fans a través de las redes sociales lo han convertido en un ídolo accesible y querido, un amigo virtual que comparte sus alegrías y sus tristezas y que siempre está dispuesto a escuchar a sus seguidores. Y por último, su versatilidad y ambición lo han llevado a explorar nuevos horizontes, a desafiarse a sí mismo y a consolidar su carrera a nivel internacional, demostrando que no se conforma con el éxito fácil y que está dispuesto a trabajar duro para alcanzar sus metas. En resumen, Can Yaman no es solo un actor guapo con una sonrisa que derrite corazones y un cuerpo esculpido que despierta pasiones. Es un profesional dedicado, que se toma su trabajo en serio y que se esfuerza por mejorar cada día. Es un artista talentoso que tiene la capacidad de transformarse en diferentes personajes y de transmitir emociones complejas. Es una persona comprometida con causas sociales, que utiliza su influencia para ayudar a los demás. Y es un ídolo cercano a sus fans, que los valora y los respeta. Su éxito es el resultado de una combinación de talento, trabajo duro, carisma, autenticidad y una pizca de suerte. Y estoy seguro de que todavía tiene mucho que ofrecernos en el futuro. Su carrera está en ascenso y estoy ansioso por ver qué nuevos proyectos nos tiene preparados. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el éxito de Can Yaman. Hemos repasado su carrera, desde sus inicios como abogado hasta su consagración como estrella internacional, su personalidad, explorando sus virtudes y sus defectos, y los factores que lo han convertido en una superestrella, analizando las claves de su éxito. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre este fascinante personaje y que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el secreto del éxito de Can Yaman? ¿Cuál es su serie o película favorita de él? ¿Qué otros aspectos de su vida o su carrera les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. También pueden dejarme sugerencias para futuros vídeos, me interesa saber qué temas les gustaría que abordara. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a mejorar el contenido de mi canal. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no sean tímidos y denle al botón de me gusta, compartan este vídeo con sus amigos fans de Can Yaman y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Es gratis y me hacen muy feliz. Muchas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden seguir soñando con Can Yaman.